Bien, llegó el momento, jóvenes. Recuerdan que les había comentado que les iba a pedir que me explicaran el ciclo del agua. Entonces, ¿quién me quiere explicar las partes principales? Obviamente, pues no quieren todas, pero ¿qué me pueden decir del ciclo del agua? Bueno, para que sea un poco más sencillo de explicar, ¿cuáles son los tres estados del agua, de la molécula del agua? Ok, su compañera ya dijo una de las partes del ciclo, que aquí el agua que se encuentra en la superficie, en todas las superficies, no solamente la oceánica, sino también la superficie de las plantas, de los animales, los lagos, ríos, etcétera, etcétera, es calentada en su mayor parte por el sol y entonces esta se evapora, ¿no? Y entonces pasa del líquido al gaseoso y después ¿qué pasa? Muy bien, Betsabe, gracias. También, sí dice su compañera, es un ciclo, por eso se puede decir que inicia en algún lado, pero como es un ciclo no tiene como un inicio como tal, ¿no? Pero bueno, y aquí pasa por varios estados donde está la precipitación. Cuando llueve el agua se absorbe en la tierra, se evapora, bueno, se evapora hacia la atmósfera y se condensa. Si las nubes ya serían algo más condensado, es el condensado de la evaporación, el condensado de el estado gaseoso del agua, donde ahí van perdiendo temperatura y entonces esta agua pues se va, estas moléculas en vez de estar separadas se van juntando, y entonces al momento en el que ya no están dispersándose porque es la naturaleza de los gases, sino que se juntan, pues ya tienen cierto peso y bajan, ¿no? Ya no flotan.
y llega la precipitación y de entonces vuelve a suceder el ciclo del agua, ¿sale? Obviamente si está en un lugar más frío, pues entonces llega en estado sólido. Y como dice su compañera, tiene 3 estados, ¿no? Líquido, sólido, gaseoso. Y entonces es precipitación, condensación, evaporación, luego pasa aquí por la filtración, si es que hay filtración, si no, se van juntando los arroyitos o esta misma agua que cae queda en la superficie de plantas y animales, los cuales, pues hay 2 opciones, ¿no? O esta agua, bueno, 3 tal vez, llega a otro cuerpo de agua, esta agua se evapora o esta agua pasa de un animal a otro, perdón, no de un animal a otro, de un ser vivo a otro, mediante la cadena, la red trófica, ¿no? La cadena alimenticia. Y en algún momento esa agua va a volver a algún cuerpo de agua o a evaporarse. Entonces, ¿cuáles serían los componentes principales de la gestión integral de los recursos hídricos? Serían quienes hacen la oferta de estos recursos, quienes la pueden proporcionar, cuál es el suministro, cuánto y qué es lo que pueden proporcionar, la conservación y protección, la demanda, o sea, quienes necesitan esta agua, y debe de haber un balance hídrico entre lo que se ofrece y lo que se demanda, lo que se puede dar y lo que se necesita. Como lo vimos en la clase pasada, de esto depende mucho si se va a conservar un cuerpo de agua en funcionamiento con sus servicios ecosistémicos o poco a poco se va a ir drenando porque es demasiada agua la que se necesita a diferencia de lo que está llegando, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hace esto? Mediante el monitoreo de los recursos hídricos, saber cómo irlos evaluando, cuál es el estado y qué es lo que se puede hacer. Y después de saber esto, se debe de hacer una adaptación al cambio climático que experimentaron estos cuerpos de agua para entonces volver a hacer un monitoreo e irle ajustando, ¿sale? Si en algún momento han trabajado en proyectos y más de manejo de recursos o se llega a trabajar en ello, pues es importante reconocer que en estos casos primero hay que conocer qué es lo que hay, proponer qué es lo que se puede hacer y después darle seguimiento a lo que se está haciendo para ver si está funcionando o no, o qué parte no está funcionando o qué parte sí funciona para llevar a cabo un mucho mejor manejo, ¿sale? ¿Hasta aquí hay dudas, comentarios? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar con la segunda parte. Ajá. Ok. Ahora, ¿de dónde principalmente, o qué es lo que nos surte el agua principalmente a nosotros los seres humanos? Y más los que vivimos en los pueblos en México, ¿no? En los pueblos, las ciudades, pues, pero hablando más concretamente de México. ¿Qué es lo que creen que nos proporciona el agua? ¿De dónde viene? Bueno, principalmente viene de las cuencas, las cuencas hidrográficas y estas también vienen de las zonas de recarga hídrica. Entonces,
¿Quién le podría decir que creen que es una zona de recarga hídrica? ¿Y quién me puede decir que es una cuenca hidrográfica? Lo que creen. No es necesario, si se tienen el concepto como tal, pues adelante, ¿no? Pero como no lo hemos visto, me refiero a qué creen que quieran decir estos dos conceptos. Ok, su compañera Betsabe dice que es como una laguna donde se almacena el agua. Y Belén dice que es un área donde llega el agua de suministro. Ok. De esa área se refiere a la zona de recarga hídrica o una cuenca hidrográfica. Ok, el área de recarga. Bien. Ok, vamos a ver entonces. Pues bueno, primero vamos a hablar de las zonas de recarga hídrica, ¿no? ¿Qué son? Bueno, son áreas donde se produce el agua, básicamente, y suelen estar cerca o contiguas a las fuentes o nacimientos de agua. Suelen estar generalmente en pendientes suaves, suelos sueltos y permeables, con piedra porosa, y muchas veces están cubiertos por árboles, arbustos y vegetación herbácea. Bien, estas partes son importantes en cuanto a, estas características son importantes para hablar de una zona de recarga. ¿Por qué? Porque al ser en una pendiente, para empezar, pues por pura física, el agua va a ir yendo hacia abajo, ¿no? Entonces va a irse escurriendo a un lugar en común. Luego, por los suelos sueltos y permeables y piedra porosa, pues sabemos que es más fácil que no se retenga y se haga el lodo, se haga el chicle que se suele hacer con la humedad y la tierra, sino que esta agua va escurriendo, ¿no? Y la parte de que está cubierta por árboles, arbustos y vegetación herbácea nos habla de que evita que se deslave. Es decir, que hace que el agua sí se mantenga un poquito por ahí, no solo llueve una vez y se deshaga o se drene el lugar en un día, en 24 horas o menos, sino que vaya pues poco a poco, ¿no?
y se pueda mantener como una zona de recarga hídrica. En lugares que no tienen estas características, obviamente pues no se le podría decir o conocer tanto como una zona de recarga hídrica. ¿Por qué? Porque no tendría estas funcionalidades. Un segundito. Ok. Bueno, no nos acabamos con esta diapositiva, porque ya tienen, bueno, tal vez nos alcance el 2. Okay, bien, entonces aquí podemos ver una zona de recarga hídrica, un ejemplo, donde aquí vemos que hay áreas de infiltración, y pues bueno, entonces, ya que la penetración del agua al suelo se convierte en una recarga de los acuíferos, la liberación del agua a través de los ojos y nacientes de agua, junto con una cobertura forestal en estas, nos da lugar a un aumento del caudal, a un aumento de la cantidad de agua que escurre que se mueve en esa zona, y por lo tanto hay un aumento de agua disponible. Entonces por eso es tan importante que mantengamos sanos nuestros tipos de vegetación, en donde tenemos en todas partes, pero más donde tenemos nuestras zonas de recarga hídrica, ¿no? Y además debemos de saber que la protección de las fuentes de agua da como resultado que haya una reducción de la contaminación del líquido, y entonces así tendríamos más asegurada la cantidad de agua que vamos a consumir. Entonces por eso es importante. Ahora, ¿qué se le conoce como una cuenca hidrográfica? Ya vimos zona de recarga. Ahora, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Bien, estas son las unidades de planificación para la gestión integral de los recursos hídricos. Es decir, en qué se basan esta gestión para poder cumplir con sus objetivos. Bueno, aquí es la cuenca hidrográfica. Estos son espacios biofísicos por donde el agua drena de forma natural. Y aquí muchas veces están definidas por un río principal alimentado por ríos o quebradas más pequeñas que corren en dirección al mar. Y aquí vemos que tiene 3 niveles. Y si nos damos cuenta, las pendientes van disminuyendo cada vez y se supone que deben llegar hasta la parte de del mar, ¿no? En muchas ocasiones llegan al mar. Entonces, para una mejor planificación del territorio, las cuencas se dividen en subcuencas y microcuencas cuando se trabaja con ellas. Y para efectos de intervención en la cuenca también se le divide en una parte alta, una parte media y una parte baja al momento de trabajar con ellas. ¿Y cuáles son las características de cada parte? Pues bueno, de la parte alta la parte alta suele ser una parte montañosa, bastante escarpada, inclinada, donde se concentra la mayor cantidad de nacientes de agua. De aquí viene prácticamente, se va recolectando el agua. Luego la parte media tiene pendientes medias, si nos damos cuenta cada vez se va aplanando un poquito más la pendiente, y a menudo la cobertura son pastos y café. Casi siempre
Ya en esta parte ya bien, empieza a haber cultivos y vegetación un poco natural a veces, ¿no? Y finalmente en la parte baja suele ser cerca de la playa, porque hablamos aquí de que las quebradas más pequeñas, bueno, que estas cuencas corren en dirección al mar. Y las coberturas suelen ser los cultivos. ¿Por qué? Porque así ya el caudal, la cantidad de agua suele ser mayor, por un lado, y por otro también la cantidad de nutrientes que vienen arrastradas desde arriba, ¿no? Porque a pesar de que el agua suele ser limpia, sabemos que finalmente pues es un medio de movimiento para el resto eh, de, de los elementos, ¿no? Ok. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí porque creo que